Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, esperamos 3 minutitos más que se conecten sus compañeros y largamos, ¿sí? Hola, Ada, ¿cómo estás? Hola, Moni. Hola, medio dormido, pero acá estoy. Bien, entonces, repito, esperamos 3 minutitos que se terminen de conectar sus compañeros y largamos, ¿sí? Hola Moni, Luciano, Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Vos te quedas la clase hoy, ¿no es cierto? Ah, Profe, Marcelo da la clase hoy. no, no está todavía. Sí, estaba No, sí, conectada ya recién. sí. Sí, Dales está, días, buenas está. noches, Está, todos. está, está, está. No, Profe, querida No, conecta profe, justamente no, no. para comenzar la clase. No, pero querida profe, qué No, bueno, alegría la, que la- están. la clase la va a dar Marcelo hoy. Son unos gorros de lana, sirven para calentar cabeza nomás. Profe, me están diciendo de todo, ¿no es así? no sé, yo hoy no trabajo. La clase la das vos, Marce, ¿ah? Ah, Hola, hola, Ángel. Ángel. Faltan algunos todavía, ¿eh? Vamos, vamos, chicos. Hola, Ángel. ¿Cómo está tu mamá, Moni? Mi mamá y ahí está. Tengo para unos días más porque le tienen que hacer, creo, otro toilet, otro raspaje, porque la infección no cede. Bueno, Ah, y apareció una nueva bacteria que no le pueden dar con la medicación, así que yo saqué y acá pase directo a la clínica, que calculo que tengo una semana más, así que no sé. Ella está bien, por lo veas a ella está bien, todo, pero es esa bacteria que le entró en la herida y está haciendo desastre. Así que bueno, y no hay forma, no hay forma. Ya le hicieron dos toaletes, dos raspajes, iría por un tercer. Así que bueno, esperemos que si va otro, que sea el último. No sé. sí, espero. Esas bacterias son terribles porque no son fáciles de combatir y son resistentes a la medicación que está tomando ella, que ya le están pasando a ella. Muy resistentes son. Entonces la medicación los antibióticos que le pasan no le hacen nada. O sea, no es para eso. Ya le cambiaron muchos antibióticos, así que no sé. Esperemos que ahora este que le pusieron ahora, el último antibiótico, dé resultado. Ahora, Bien. Bien, vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. así que Marcelo, prepárate.
¿Quién lo No, mandó? No. ¿Quién lo mandó mandar semejante trabajo al grupo? ¿Para qué? ¿Para qué lo Pero no mandó? era para ahora igual, ¿no? No, No. pobre Ada, esa Ada estaba desesperada, no sabía qué hacer. Digo, tranquilízate, digo, baja un cambio, digo, no, digo, baja un cambio, baja, le digo. ¿se van a poner las pilas? Ah, sí, Era sí, para pero hoy, si pero como ya. no dijo para hoy, yo me re No, tranqui. No, lo de las nomenclaturas les había dicho que los vayan investigando y los vayan teniendo, sí, porque obviamente una vez que comencemos a avanzar dentro de lo que son las heridas por armas de fuego, vamos a continuar con una breve parte en cuanto a lo que es balística, obviamente para que se pueda entender el tema de las heridas, ¿sí? Lo que, repito, como les dije en el grupo, lo que subió Marcelo les sirve un montón, obviamente es el manual del RENAPER, ¿sí? Que es el organismo encargado de todo lo que es el tema de armas de fuego, explosivos, ¿sí? Y obviamente ahí dentro de lo que, de esa parte que mandó Marcelo, tienen en cuanto a lo que son nomenclaturas de armas de fuego, nomenclaturas de cartucho, tipos sí, de armas, es amplio. o sea, lo tienen bien completito, ¿sí? Bien, vamos a ir largando, sí, lo que sería la clase del día de hoy, que obviamente dijimos que íbamos a comenzar a hablar en cuanto a lo que son las heridas por armas de fuego. Pero obviamente yo, previo a esto, no, lo pueden encontrar obviamente en No, internet, ¿sí? el polígono yo, en el tiro federal de acá de Tandil. Por eso lo conseguí ahí. Buenísimo, buenísimo. Sí, de todas formas, ustedes dentro de lo que es internet pueden entrar a los organismos nacionales y obviamente les sale toda esa información. Como les decía, para alargar con esta parte, yo previamente necesito que me digan ustedes qué entienden por arma de fuego. ¿Qué es un arma de fuego para ustedes? Lo que buscamos, lo que entendemos nosotros. Lo que ustedes entienden con respecto a arma de fuego. Yo estoy casadito, ¿eh? Un arma diseñada para matar, para apuntar. Un objeto que emite fuego que daña. A través de la pólvora. Es un objeto, es una cosa, es una Es un máquina, material, es una herramienta. es un material que se utiliza para... Es un material. Sí, Está tiene un hecho. material. No, un material, no sé, pero Una herramienta herramienta para matar. para matar. Nada, no sé qué sé yo, digo. A ver qué piensa el resto. Un dispositivo. Un dispositivo. Pasa que cuando se dice de arma de fuego es porque el cartucho, la bala, en su momento hace una combustión interna que hace que explote la punta y salga, con eso se mate a la otra persona. O se hiera. También. No Vamos solamente a poner matar. A de ver, bala no sobran, pero les hago otra pregunta. ¿Es un dispositivo o es una máquina? una máquina. Tiene un mecanismo eso. A Para ver que quién da más. Se fue Moni. Acá estoy. Ah, Estoy en la clínica, y si pasa gente y yo estoy acá hablando. Me voy a ir acá apartado en una parte que no hay Encima nadie. justo de armas de fuego está hablando Moni. Sí. Un no dispositivo sé, para mí. profe, diga. Bien, para la mayoría es un dispositivo. Bueno. Es el internet que anda mal. Dentro de, obviamente, lo que es la investigación criminal, ¿sí?
vamos a decir que obviamente nosotros debemos de saber distinguir los tipos de heridas que puede llegar a presentar un cuerpo, con vida o sin vida, ¿sí? Que obviamente está relacionado, en este caso, veníamos hablando de las heridas por armas blancas, ¿sí? Cuando hablamos de armas blancas, ¿cómo lo habíamos definido nosotros a las armas blancas? Cualquier objeto cortopunzante que puede producir una herida o una muerte en una persona. Bien. Dentro de lo que es el concepto, ¿sí? Obviamente va variando de acuerdo a los autores que vayan realizando sus aportes y sus investigaciones, ¿sí? Hay autores que hacen mención a que un arma de fuego es una máquina, ¿sí? Que obviamente tiene la funcionalidad o la función principal, ¿sí? Es la de disparar o eyectar un cartucho, que ese cartucho en base a los gases de deflagración, ¿sí? Hacen el recorrido a través de lo que es el cañón y salen obviamente despedidos por lo que sería la boca del cañón en este caso, ¿sí? Y hay otros autores que nos dicen que un arma de fuego es un dispositivo, ¿sí? Que obviamente utiliza lo que sería toda esta energía de lo que sería la deflagración y la usa como propulsor para uno o varios proyectiles a través de lo que sería un cañón, ¿sí? Esos más o menos serían en cuanto a los conceptos que nosotros podemos encontrar dentro de, dependiendo obviamente de los autores. En cuanto a lo que son estas heridas de fuego, por armas de fuego, perdón, obviamente es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de qué, de que son lesiones, ¿sí? Al igual que las heridas por armas blancas, pero en este caso son lesiones que están producidas por el impacto de un proyectil, obviamente disparado a través de un arma de fuego, ¿sí? Pero ¿cuáles son las características principales que nosotros tenemos que ver o que nos van a brindar información para nuestra investigación? No solamente es el proyectil, ¿sí? No solamente es el arma de fuego, sino que contienen otros elementos que obviamente van a ayudar a la investigación. ¿Cuáles son esos otros elementos? Son gases, partículas de pólvora, residuos metálicos, ¿sí? Dentro de estas heridas por armas de fuego, nosotros obviamente vamos a tener elementos a considerar. Dentro de estos elementos, ¿sí? Vamos a tener ¿qué? El proyectil, el arma, la distancia en la que se ejecutó el disparo y el tejido sobre el cual se impactó, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que son las armas de fuego y dentro de lo que es balística más precisamente, dentro de la investigación criminal o dentro de las ciencias forenses o dentro de lo que es criminalística, balística se divide, ¿sí? En varias ramas, ¿sí? Que tienen que ver o se las denomina como balística de interior, balística exterior y balística de efecto, ¿sí? ¿A qué hace referencia cada una de ellas? A, obviamente, el estudio preciso que nosotros vamos a hacer, ya sea balística de interior, va a hablar del recorrido que realiza el proyectil antes de salir de eyectado o disparado a través de la boca del cañón, ¿sí? La balística exterior va a estudiar lo que hace referencia a la salida de ese proyectil hasta que impacta, ¿sí? Y la balística de efecto va a estudiar, ¿sí? Cuáles son las consecuencias, básicamente, de ese disparo o de esa herida, ¿sí? Dentro de lo que es la balística forense, ¿sí? Que esto aparece dentro de lo que es la criminalística, nosotros vemos
un poco de cada una de estas tres ramas de la balística, ¿sí? Pero más precisamente nosotros vemos todo lo relacionado a balística interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros quizás encontramos un proyectil, una bala en el lugar de los hechos, ¿sí? Podemos encontrar casquillos que ya más adelante vamos a ir hablando con un poco más de vocabulario técnico, pero quizás nosotros encontramos todas estas cuestiones y obviamente tenemos que determinar si esa bala, si ese proyectil, si ese casquillo salió de la misma arma que nosotros podemos llegar a encontrar en el lugar de los hechos o no, ¿sí? Y esto obviamente va a estar relacionado pura y exclusivamente a lo que es balística interior, que nos va a dar a nosotros la información que necesitamos para esta comparación, ¿sí? Dentro de lo que son las armas de fuego, tenemos algunas clasificaciones. Dentro de esas clasificaciones, las más relevantes, por decirlas de alguna manera, tienen que ver por su uso y por su funcionamiento, ¿sí? Si hablamos de armas que están clasificadas por su uso, vamos a encontrar lo que se denomina armas de puño o armas de hombro, ¿sí? En cuanto a lo que son las armas de puño, vamos a estar hablando de las pistolas y de los revólveres, que justamente han sido diseñadas para ser operadas con una sola mano. A diferencia de las armas de hombro, que puede ser un rifle, puede ser una escopeta, que obviamente requieren el apoyo de nuestro hombro para nuestro uso, ¿sí? Algunos sobre el hombro o otras, ¿sí? Apoyadas directamente sobre él. Otra de las clasificaciones que nosotros tenemos en cuanto a lo que son las armas de fuego, ¿sí? Van de acuerdo a su funcionamiento. Y en cuanto al funcionamiento, nosotros podemos encontrar armas de repetición, semiautomáticas y automáticas. ¿Cuáles son las diferencias que presentan cada una de estas? Si hablamos de armas de fuego por repetición, ellas, o este tipo de armas en realidad, necesitan una acción manual para poder cargar cada cartucho, ¿sí? Puede ser una escopeta de corredera, puede ser también una carabina de un solo tiro. ¿Sí? Exactamente. Sí o sí, nosotros necesitamos cargarla de manera manual para poder después ejecutar lo que sería el disparo. En cuanto a las semiautomáticas, ¿sí? Estas que hacen, cargan un nuevo cartucho, ¿sí? Automáticamente después de cada disparo, pero obviamente requieren lo que sería una nueva presión del gatillo para que pueda salir cada uno de esos tiros o disparos, ¿sí? Y en cuanto a las automáticas, obviamente estas van realizando ese mecanismo de repetición mientras se mantiene presionado el gatillo, ¿sí? Este tipo de armas, sobre todo las automáticas, ¿sí? Son armas de guerra o de uso militar y obviamente están prohibidas para el uso de civiles, ¿sí? Profe, yo Diga. leí, ¿puede ser que eso sea lo que usa la Armada? ¿O personal de la Armada, del Ejército Civil o algo así? Sí, Hoy lo algunos miré, las hoy lo utilizan. estaba mirando. O sea, perdón, decía diferentes tipos de armas para civiles y para personal, no sé, como personal de Personal militar o personal militar o policial, interviene algo así. dentro de lo que son las guerras. Dentro de lo que es el RENAPER, que pueden encontrar estos manuales así similares a lo que subió Marcelo, tiene una clasificación más exhaustiva en cuanto a lo que es el uso de armas, ¿sí? Les repito, nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos específicamente balística interior, ¿sí? A lo mismo que lo que sería la nomenclatura y las partes de lo que sería el arma de fuego, ¿sí? Hoy particularmente vamos a hablar, en este caso, de lo que son las heridas por arma de fuego y los tipos, ¿sí?
Dentro de lo que son las heridas por armas de fuego, nosotros vamos a tener 3 elementos que les son fundamentales, que son los orificios de entrada, el trayecto, trayectoria y el orificio de salida, ¿sí? Similar a lo que estuvimos viendo dentro de lo que son las heridas por armas blancas. Nosotros teníamos un orificio de entrada, podíamos tener o no un trayecto y podíamos tener o no una salida, ¿sí? En cuanto a lo que son las heridas por armas de fuego, básicamente sí o sí tienen lo que sería un orificio de entrada y obviamente un trayecto, ¿sí? Pero aparte de eso, para que no sean confundidas con lo que serían las heridas por armas blancas, presentan otras características que obviamente les van a dar los tipos de pólvora y los tipos de proyectiles con los que obviamente se ejecuta lo que sería el disparo, ¿sí? Partiendo obviamente de las distancias y obviamente, repito, los proyectiles o las balas que se utilizan. Y obviamente estos van a ir variando dependiendo del arma con el que se produce lo que sería esta herida, ¿sí? En cuanto a las formas que nosotros podemos encontrar principalmente en lo que son las heridas de arma de fuego, pueden ser redondas u ovaladas, obviamente dependiendo del ángulo en el que se ejecuta el disparo y de la forma en la que ingrese a lo que sería el cuerpo, ¿sí? No se preocupen por las imágenes. Terminada la clase, yo les mando al campus lo que sería la apunte, ¿sí? Después, nosotros vamos a encontrar algo que se denomina anillo de Fish o de Fish, dependiendo el autor, ¿sí? Y algunos también lo denominan como anillo de contusión o anillo de erosión. ¿Qué es esto? ¿Sí? Básicamente, cuando se produce el impacto, ¿sí? Alrededor de lo que sería el orificio por donde ingresó el proyectil, se produce o se puede observar lo que sería como un pequeño círculo o un halo, ¿sí? Entre un color rojizo o negruzco, ¿sí? Repito, esa coloración se va a producir alrededor por donde se realizó el impacto y está causado por lo que sería el roce y la compresión del proyectil al perforar la piel. Nosotros no olvidemos que los proyectiles, cuando ingresan al cuerpo, vienen ya con una temperatura elevada, ¿sí? Entonces, ¿qué otra reacción se produce en el cuerpo al ingresar o sobre la piel? Que estamos hablando de que es algo que está sumamente caliente. Se produce Hace una Quemadura. quemadura. una quemadura, exactamente, ¿sí? Por eso es que nosotros a este anillo de Fish o anillo de contusión, ¿sí? Lo podemos ver entre rojo o rojizo o negruzco, ¿sí? Que tiene que ver con, obviamente, la perforación que realiza el proyectil y esa quemadura que va a hacer alrededor de lo que sería el orificio de entrada, ¿sí? Más o menos como para que me vayan entendiendo. Otra de las características que nosotros podamos encontrar, podemos visualizar sobre un cuerpo que presenta una herida por arma de fuego, dentro de lo que es el orificio de entrada, va a ser el anillo de enjugamiento, ¿sí? También conocido como anillo de limpieza. ¿Qué sería esto? Es otro círculo que va por afuera del anillo de Fish, ¿sí? Que está formada por lo que serían los residuos de la pólvora, ¿sí? A eso se le puede agregar quizás residuos de los lubricantes con los que se limpió el arma, alguna suciedad que pueda llegar a tener el proyectil, que obviamente puede ir arrastrando a través del recorrido que hace dentro de lo que es la boca del cañón, ¿sí? Y es depositado en lo que sería la piel, ¿sí? Aparte, dentro de lo que es este anillo de enjugamiento, ¿sí? Nosotros podemos ver otras características. Una de las que más son visibles tienen que ver con el ahumamiento, ¿sí? O el tatuaje que se puede realizar
sobre un diámetro más grande dentro de lo que es el impacto sobre el cuerpo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros hablábamos que dentro de lo que son estos dispositivos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Impulsan lo que sería un proyectil a través de gases que están formados por la deflagración de la pólvora, ¿sí? Cuando hablamos de deflagración, ¿saben qué significa deflagración? Ay, Básicamente la deflagración, ¿sí? Es cuando se prende fuego la pólvora, ¿sí? Ni más ni menos. Pero ¿qué es lo que pasa? No se prende fuego en totalidad la pólvora, ¿sí? Sino que ¿Cómo? quedan Creo que no se pequeños escuchó. granitos que no han sido quemados, ¿sí? Entonces, esos granitos, al salir también disparados a través de lo que es la boca del cañón, ¿sí? Se quedan incrustados básicamente en la piel y son los que forman lo que se conoce como tatuaje o ahumamiento, ¿sí? Dependiendo la distancia en la que se ejecuta el disparo, nosotros vamos a poderlos ver alrededor del orificio de entrada o más dispersos sobre lo que sería la superficie del cuerpo, ¿sí? Otra de las características que nosotros podemos encontrar en lo que sería una herida por arma de fuego, ¿sí? Se denomina signo de Benassi, que también tiene que ver con esta deflagración, en realidad tiene que ver con estos granos de pólvora que no se han quemado y nos dejan como un pequeño hollín, ¿sí? Y este hollín muchas veces penetra la piel y queda en lo que serían los huesos, particularmente en los huesos de la cabeza, ¿sí? Nosotros podemos ver que el hueso presenta como esa quemadura, ¿sí? Que obviamente va a quedar con una coloración negra, ¿bien? ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿O estoy Sí, hablando muy rápido? más, ¿no? No, porque hay alguien, creo que fue Ada que no había entendido algo. A ver, Ada. Ada. No se escuchó una parte. ¿Qué parte no se habrá escuchado? Antes de lo de tatuaje. ¿Qué dije antes de tatuaje? Voy muy rápido, me parece. A ver, hable del anillo de enjugamiento de la deflagración. o anillo de limpieza. No, en realidad estaba explicando, sí, que a lo que se denomina tatuaje o ahumamiento tiene que ver con esa pólvora que no ha sido quemada, sí, que obviamente va a quedar incrustada, como para que me entiendan, en cerca de lo que es el orificio de entrada, ¿sí? Y en la superficie de la piel. Y obviamente tiene que ver este tatuaje o este ahumamiento, ¿sí? Vamos a poderlo encontrar o no, dependiendo de la distancia en la que se ejecuta el disparo, ¿sí? Por ejemplo, en los disparos de contacto o bocajarro, ¿sí? El arma, ¿qué es lo que hace? Va a estar en total contacto con la piel, ¿sí? Básicamente va a estar apoyada sobre la piel. Y ahí las principales indicadores que podemos encontrar van a ser el ahumamiento o tatuaje, el signo de Benassi y lo que se denomina boca de mina o Hoffman, ¿sí? ¿Qué era? El ahumamiento del tatuaje, sí, son esas incrustaciones de la pólvora que no ha sido
incendiada, ¿sí? O no ha sido prendida a fuego, ¿sí? El signo de Benassi tiene que ver con el hollín, ¿sí? Básicamente, y las partículas de pólvora también que van a quedar incrustadas por dentro de lo que es el orificio de entrada, sobre todo en los huesos, que en donde nosotros mayormente lo podemos encontrar es en la parte o en los huesos de la cabeza. Y me quedaba lo que es la boca de mina o la boca de Hoffman, ¿sí? Que esto tiene que ver con una forma estrellada del orificio, ¿sí? Pero obviamente va a ser debido a la explosión de los gases debajo de la piel. ¿Qué es lo que pasa? Para que se me entienda un poco. Dentro de lo que son las heridas por armas de fuego, nosotros hablábamos de que había un orificio de entrada y un orificio de salida. Particularmente en un homicidio o en un homicidio normal, digámoslo de esa forma, nosotros vamos a encontrar el orificio de entrada, ¿sí? Con la forma que se conoce habitualmente, que puede ser de un círculo o una forma ovalada, y el orificio de salida lo vamos a encontrar de forma estrellada, ¿sí? Con los bordes evertidos, que tiene que ver que se van a abrir hacia afuera. Pero ¿qué es lo que pasa en, por ejemplo, las características de una herida por arma de fuego, en donde el disparo se provocó con un disparo de contacto, ¿sí? Al tener muy cerca lo que sería el cañón, ¿sí? Cuando va a salir eyectado lo que sería el proyectil, al ingresar se produce lo que sería esa explosión. ¿Qué va a hacer esa explosión? Que el orificio de entrada, ¿sí? Adquiera la forma de una estrella, similar a cómo sería un orificio de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan con esto? Que en los disparos de contacto, ¿sí? En los disparos cerca, vamos a tener tres particularidades que tienen que ver con este ahumamiento y este tatuaje que van a estar cerca. Nosotros vamos a poder ver el signo de Benassi, sobre todo si el disparo se produjo en la cabeza. Y lo que hace referencia a la boca de mina de Hoffman, que tiene que ver con ese orificio de entrada estrellado. Decime, Marcelo. No, que uno ahí sabe más o menos la distancia, porque al estar más lejos no se quema tanto la piel ni tiene restos de pólvora, ¿no? Exactamente. Es lo primero que dice, no, hay restos de pólvora, por eso determinaron que el disparo había sido muy cerca, muy cerquita, digamos. Exactamente, ¿sí? Ahí, dependiendo de las distancias, sí, obviamente van apareciendo estos signos o estos indicios que nos van dando, a nosotros características que tienen que ver con la distancia en la que se ha ejecutado lo que sería el disparo, ¿sí? Entonces, lo que acabo de mencionar y las características que acabo de decir están relacionadas con los disparos de contacto, ¿sí? O también denominados bocajarro, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que son los disparos a una corta distancia, ¿sí? Que va a estar relacionado entre disparos entre 50 y 75 centímetros aproximadamente, ¿sí? Los gases y las partículas de pólvora aún siguen alcanzando lo que sería la piel, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de lo que es el ahumamiento, por ejemplo, va a quedar ese hollín, ¿sí? Alrededor de lo que sería el orificio de entrada, pero va a ser más fácil de limpiar, ¿sí? O sea que la persona que quizás ejecuta un disparo y pretende más o menos limpiar el cuerpo, sí va a tener la posibilidad de hacerlo, ¿sí?
pero obviamente este ahumamiento nos va a indicar a nosotros vamos a poder ver si realmente fue limpiado o no esa superficie. Otra de las características que nos va a dar en cuanto a los tatuajes, ya no va a ser un tatuaje verdadero, ¿sí? Sino que acá se va a desprender tatuaje verdadero y tatuaje falso o falso tatuaje. ¿Qué significa esto? Recién, ¿qué les mencionaba yo en cuanto a lo que es el tatuaje? La característica que tiene, el ahumamiento de la piel, los restos de pólvora, Bien, todo lo- básicamente yo les hablé en criollo y tenía que ver con que todos esos restos de pólvora que no se habían incendiado o no habían iniciado lo que es el proceso de deflagración, ¿sí? Quedan incrustados sobre lo que sería la superficie en donde se produjo lo que sería el disparo. Acá, ¿qué es lo que pasa con un tatuaje falso o un tatuaje verdadero? El falso tatuaje nos va a dar a nosotros las partículas de pólvora que no han sido combustionadas y vamos a tener aparte lo que son los residuos del fulminante, ¿sí? Obviamente van a ser también adheridos a la piel, pero también pueden ser lavados, ¿sí? O sea que esa manera en la que van a incrustarse, ¿sí? Va a ser, no, a ver, para que me entiendan, no se van a incrustar del todo, ¿sí? Sino que nosotros vamos a poder, o quien cometa el disparo va a poder limpiar lo que sería la zona. Eso en cuanto al falso tatuaje, ¿sí? Y en cuanto a lo que es el tatuaje verdadero, estas partículas sí quedan incrustadas en la piel y no pueden ser lavadas, ¿sí? Y obviamente este tatuaje verdadero es uno de los más importantes que nosotros podemos tener, obviamente para, repito, poder determinar la distancia en la que se ejecutan lo que serían los disparos, ¿sí? Hasta acá nosotros hablamos de disparos a bocajarro o en contacto, disparos a corta distancia y disparos a larga distancia. ¿Desde qué distancia se considera un disparo a larga distancia? Va a ir de más de 65, 70 centímetros, ¿sí? Sí, ¿Qué es lo que va a pasar? Únicamente nosotros vamos a poder ver el proyectil que impacta sobre la piel y en cuanto a los signos, nosotros vamos a poder ver únicamente un anillo de Fish y acá vamos a encontrar ya directamente la ausencia de ese ahumamiento o de ese tatuaje, ¿sí? O sea que si nosotros vemos una herida por arma de fuego, la cual no nos está dando información de lo que sería el ahumamiento o el tatuaje, ¿sí? Vamos a encontrar también que no hay rastros de que ha sido limpiada, vamos a estar en condiciones de asegurar, ¿sí? Que ese disparo se ejecutó a larga distancia. Repito, a larga distancia es más de 65, 70 centímetros, ¿sí? Yes. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Bien. Ada está complicada con lo que es internet hoy. Bien. Todo lo que yo acabo de mencionarles obviamente está relacionado con lo que sería... Estoy hablando rápido hoy. ¡A la chapa! Que ya está la ¿Qué? Es que no me quiero olvidar de nada, porque si no empiezo a recalcular y me olvido. ¿Ven? Bien, habíamos estado hablando de lo que son los orificios de entrada, ¿sí? Hasta acá nosotros hemos visto que los orificios de entrada los podemos dividir en 3 tipos, dependiendo de la distancia en la que se ejecuta el disparo, ¿bien? La primera se denomina bocajarro o
o de contacto, ¿sí? Que obviamente el arma de fuego va a estar apoyada directamente sobre lo que sería la superficie sobre la que se va a disparar. Después tenemos las de corta distancia, que van ¿desde qué distancia? Después de los 70 centímetros. Antes de los 60 centímetros. De corta distancia. Antes de los 60 centímetros. Bien. ¿Y los de larga distancia? De 60 a 70 centímetros de distancia. Bien. Después de los 65, 70 centímetros, ya se consideran obviamente disparos a larga distancia. ¿Cuáles son las características que nosotros podíamos ver en los disparos de contacto? ¿Sí? Nosotros hablábamos del anillo de Fish. ¿De qué más? Ay, El tatuaje. Sí, los restos de pólvora. ¿Y qué más? También es distinto el diámetro del orificio de entrada. También es distinto dependiendo del tipo de arma con el que se ejecuta el disparo. Pero por ahí siendo más cerca es como que no es lo mismo que de entrada, de lejos. Ya varía de acuerdo al calibre que tiene la munición. Pero ojo, no se dejen engañar porque hay calibres, ¿sí? Como les decía recién, las características que van a presentar quizás un orificio de entrada con una forma estrellada, más allá de lo que yo les acababa de hacer mención recién en cuanto a lo que sería ese signo de venación. ¿Sí? Ah, bueno, nos vemos. Bueno, fíjate cómo te sale. Bien. Orificio de salida. ¿Cómo, profe? No se escuchó. Viendo re mal el internet. Orificio de salida. ¿Cuál es el orificio de salida, dijo? ¿Qué Sí, sería más un orificio de salida? Cuando un proyectil atraviesa un cuerpo, el orificio que deja. Bien, el orificio que deja el proyectil una vez que ha atravesado lo que sería el cuerpo. Vamos a hablarlo desde esa forma, ¿sí? Más claro sería el punto por donde el proyectil abandona el cuerpo, ¿sí? Por donde salió y se fue. ¿Cómo es la forma que nosotros podemos encontrar de un orificio de salida? ¿Sí? Tiene, particularmente tiene esos bordes evertidos, que significa que la piel se abre hacia afuera, y es mucho más grande que el orificio de entrada, ¿sí? Sí. Qué pinche internet de mierda. Me tiene bala. ¿Qué es lo que pasa con el orificio de salida? Nosotros vamos a tener una ausencia de anillo de Fish y anillo de enjugamiento, o sea, no hay obviamente roce ni limpieza al salir. Puede llegar a ser múltiple porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? El proyectil al ingresar al cuerpo choca con algunas partes duras, que pueden ser huesos o músculos demasiado duros, y muchas veces se puede llegar a fragmentar, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros podemos encontrar orificios de salidas múltiples, ¿sí? Y obviamente, dependiendo del trayecto, la forma o el tamaño del orificio va a ir variando, obviamente dependiendo de la energía residual del proyectil y dependiendo también por dónde realiza o por dónde abandona lo que sería el cuerpo, ¿sí?
es todo un tema de balística en el cuerpo. Sí, Porque si es un Sí, calibre profe, chico, parece muy un lo tiro y amplio, nada más. Es muy amplio, es verdad. es es muy súper amplio. amplio. Es súper amplio. Obviamente son estudios que se realizan mucho dentro de lo que son las morgues, se practica demasiado con algunos programas en 3D para obviamente tratar de determinar exactamente el trayecto que tuvo en el interior del cuerpo hasta abandonarlo. Dentro de lo que son las heridas, ¿sí? Por armas de fuego, nosotros obviamente vamos a tener factores que las van a ir modificando, como hablábamos recién. No solamente son los calibres del proyectil, que cuando hablamos de calibre hablamos de la medida de una bala, para que me entiendan. Ese calibre, ¿sí? Obviamente, si es grande, va a provocar un orificio más grande, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la energía y la deformación del proyectil son más relevantes, ¿sí? Dentro de los tipos de proyectiles, nosotros podemos encontrar proyectiles blindados, fragmentables, de punta hueca, que obviamente eso lo vamos a ver dentro de el tema de balística más específicamente. Otros factores que pueden llegar a modificar las heridas son las velocidades. Ay, se congeló la profe. Se congeló. Se congeló. Anda re mal el internet acá. Se escucha todo entrecortado. ¿Dónde eras, Ada, A vos? más alta velocidad, mayor va a Profe, ser. se había cortado, profe, ¿eh? se te cortó y no te escuchamos una parte. No, quedó una parte ahí dando Te vuelta congelaste, profe. como un 22 dentro de un cuerpo. ¿En dónde me congelé? Oh. Al principio de la clase. Bien, les estaba diciendo, les estaba hablando en cuanto a los factores que nos modifican lo que serían las heridas. Les hablaba, bueno, del calibre del proyectil, del tipo de proyectil, la velocidad del proyectil, que les decía que dentro de lo que es la velocidad del proyectil, según la física, nos dice que a más alta velocidad del proyectil, mayor va a ser el daño que nos va a causar o mayor va a ser el orificio de entrada y el orificio de salida de lo que sería esta herida. ¿Cómo sería más alta a más alta? ¿A qué se refiere eso? A la rapidez con la que se ejecuta el disparo. Ok. Bueno, dentro de lo que es balística, para que se entienda, dentro de lo que son los cañones de un arma de fuego, ¿sí? Hay algunos que presentan ánimas lisas y otros que presentan ánimas rayadas. ¿Qué significa eso? Sí. Más redondo. Tiene que ver con unas pequeñas líneas, ¿sí? Unas Estrías, pequeñas rayas. Estrías. estrías. Exactamente. Estrías. ¿Qué hay Líneas. en el interior de lo que sería el cañón? ¿Qué es lo que hace o cuál es el funcionamiento principal de eso? El primero es el de darle estabilidad al proyectil una vez que sale disparado, ¿sí? Y el segundo es el de darle o brindarle en realidad una identidad, ¿sí? A ese proyectil para que nosotros al realizar las comparaciones podamos determinar que ese proyectil salió efectivamente de esa arma. ¿Sí? Cuando yo hablo de la estabilidad de lo que sería este proyectil, ¿sí? Tiene que ver con la forma en la que sale despedido, ¿sí? Todos aquellos armas que presentan ánimas lisas, ¿sí? El proyectil va a salir disparado, pero va a perder vuelo, ¿sí? A diferencia de los que presentan ánimas rayadas, ¿sí? Que les van a proporcionar esa estabilidad similar a la de un trompo. ¿Por qué?
porque el proyectil va a comenzar a girar sobre su mismo eje y una vez que sale despedido a través de la boca del cañón, va a mantener esa estabilidad y esa dirección, ¿sí? Hasta poder impactar en el blanco y no va a perder vuelo. ¿Estamos? Por eso es que acá estamos hablando de esa velocidad del proyectil, ¿sí? Otro de los factores que modifican las heridas es el que está relacionado con el ángulo de incidencia, que tiene que ver con la forma en la que se realiza el disparo. Si el disparo es perpendicular, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros un orificio más redondo, y si este ángulo es oblicuo, nosotros vamos a poder encontrar o vamos a poder observar lo que sería un orificio un poco más ovalado o similar al de un ojo o un ojal, ¿sí? Y otra de las características que nos van a modificar a nosotros las heridas tiene que ver con las telas, ¿sí? Cuando digo de las telas, hablo básicamente de la ropa que presentaba la persona al momento de recibir el disparo, ¿sí? No es lo mismo que me disparen en un cuerpo, en una parte del cuerpo en donde no esté vestida, ¿sí? A que me disparen en una parte en donde obviamente al tener muchas telas o muchas prendas de vestir, quizás gruesas, ¿sí? Van frenando un poco lo que sería el proyectil, ¿sí? O sea que son obviamente características que van modificando lo que sería la herida a través, la herida de lo que sería en este caso un arma de fuego. Y por último, el análisis que nosotros debemos de realizar y la documentación que se presenta en cuanto a las heridas, ¿sí? En este papel que ustedes van a cumplir como auxiliares, ¿sí? Es que ustedes deben de observar, obviamente, de una manera detallada cada una de estas heridas, ¿sí? Orificios de entrada, orificios de salida. En lo posible, si lo pueden realizar con una lupa, lo hacen. Busquen esas características que yo les hablaba, como es el ahumamiento, el anillo de Fish, los tatuajes, ya sean verdaderos o falsos, las quemaduras, la forma de los bordes, ¿sí? Son cruciales en el análisis que ustedes van a ir realizando a lo que sería el cuerpo. También deben de realizar una medición precisa, ¿sí? En cuanto, sobre todo, a los diámetros de los orificios de entrada, orificios de salida. Van a tener que fotografiar, fotografías de alta resolución, con y sin testigos métricos, desde diferentes ángulos. Tienen que asegurarse principalmente los relacionados a la iluminación, para que obviamente la iluminación o la luz que tengan sea adecuada para poder resaltar las características de las heridas. Tienen que realizar también una descripción minuciosa. Obviamente acá nosotros hablamos de que van a registrar absolutamente desde el momento en el que llegan al lugar de los hechos, cuando se encuentran con el cuerpo, la ubicación anatómica exacta, las dimensiones, la forma, si estas heridas presentan o no anillos, ahumamientos, tatuajes y cualquier otra característica que ustedes vean que es relevante para el caso, deben de describirla, ¿sí? Y obviamente la recolección de la evidencia, si ustedes están viendo o están observando que hay residuos en la piel o en el vestuario, en la ropa de lo que sería la víctima, deben de documentarla y de recolectarla, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? La va a dar al perro, seguro. ¿Muchas dudas? ¿Qué pasaría, profe, si el disparo es a través de una ventana o de sea de una casa o de un auto?
¿Qué pasaría si el disparo es? A través que hay un vidrio de por medio. Fue hecho Sí, desde afuera hacia adentro, en una casa o en un vehículo, sí. porque varía. No habría los restos de, Pueden quizás no habría, encontrar sobre la víctima restos de los vidrios también, porque ah, van a tomar la velocidad con la que ingresa o sale quizás el proyectil. bien. Ay, ¿Alguna otra duda? Todas. Bien, nada, bien. Todas, 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 todas. Bien. Las que son heridas disparadas porque se les llama balas perdidas. Eso se descubre el calibre y todo, pero no, porque pueden encontrar el proyectil, pero Y se nunca. van a descubrir en caso de que encuentren un arma para poder hacerle los cotejos o compararlo. Pero el que tira, no tira fue. con ¿qué? Sí, 22, algo así. Y el también. 22 es 1.000 metros. Otra cosa que no tiene nada, creo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, se puede demostrar cuando una herida, por ejemplo, una persona que se mata, cuando lo quieren hacer pasar por un suicidio. ¿Se Sí, entiende lo que quiere decir? Cómo la persona usa el arma para suicidarse y todo eso, a cómo Sí, una varía. persona incita el crimen. sí. Sí. Dentro de lo que son los suicidios y los homicidios, ¿sí? Obviamente dependiendo de las características que nosotros vamos notando sobre los cuerpos, vamos a ir, repito, realizando nuestras hipótesis. Y obviamente, aparte de esas hipótesis, aparte de toda la parte descriptiva que nosotros podamos realizar sobre el caso, aparte del apoyo que sea de las fotografías, de los croquis, en caso de que contemos con videos, quizás con videos de cámaras de seguridad, nosotros viendo el orificio, estudiando a la víctima, vamos a poder determinar si precisamente se quitó la vida o si fue un homicidio, ¿sí? Acá también entra mucho en juego la parte tecnológica hoy en día. ¿Por qué? Porque hay algunos programas, ¿sí? En donde nosotros cargamos todos los datos, repito, donde nosotros cargamos todos los datos, ¿sí? Y en base a eso nosotros podemos ir tomando o creando en realidad varias secuencias de cómo se pudo haber dado, ya sea el suicidio o el homicidio, y así poder determinar si es uno o si es otro, si fue quizás un homicidio que lo están haciendo pasar por suicidio. ¿Sabe por qué se lo decía, profe? Dime. Porque, bueno, yo vi un programa donde pasan todos los crímenes y asesinatos, y había uno que mostraban que como que era un pacto entre dos amigas que se iban se suponía que se suicidaron, Sí. pero la familia no le cerraba. Entonces, bueno, volvieron a hacer los peritajes en el lugar, y ahí descubrieron que no había forma, que daba a la vista como que ellos no se habían suicidado, como que había habido un tercero que provocó la muerte y lo querían hacer pasar por suicidio. Pero bueno, las chicas se han ¿De ahorcado. dónde sacaban que era un pacto? Porque desaparecieron las dos del momento y ya tenían problemas, algo así era, y un día desaparecieron las dos y aparecieron muertas en un árbol. Pero hicieron peritajes y no coincidía la altura con no sé qué cosa de las medidas que ellos... ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, Hicieron nos como una concordamos recreación. quizás en la altura en la que estaban con que ellas podrían haber atravesado El árbol. hojas.
se Claro, nausearon. hicieron la recreación y no coincidía en cómo se pudieron haber colgado ellas mismas. Sí, sí, tal cual. Por eso les repito, ustedes cuando vayan a estudiar un caso, a trabajar sobre un caso, tienen que ser demasiado curiosos, tienen que pensar más allá de cómo pensaría la víctima y el victimario, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice siempre? La mayoría de las veces se escucha decir que el delincuente, ¿sí?, siempre lleva la delantera, ¿sí? O es más inteligente que el investigador. ¿Pero por qué es esto? Porque obviamente no es que la mayoría lo planea o lo hace en el momento, ¿sí? Muchas veces vienen haciendo un estudio de cómo van a cometer el delito, los pros y los contras de cometer ese delito, y obviamente van realizando esos estudios de campo, digamos de esa forma, para poder cometer el delito, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros básicamente estamos al final de esa historia y necesitamos volver atrás para poder entender qué es lo que se hizo o por qué se lo hizo en este caso. ¿Alguna otra consulta? Por ahora. Después entramos en lo que es escopetas, ¿no? Sí, Lindo lío. sí, 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 sí. Así que bueno, si tienen la posibilidad, vayan descargando lo que es el manual y uso de armas del RENAPER. Así van leyendo y van entendiendo quizás un poco más de lo que yo les voy hablando. Manual y uso de armas. Sí. Que se queden tranquilas las chicas, profe, ya se los bajo. Después me dicen de todo, me pelean. ¿Por qué? Son terribles, son. Así que, bueno, si no tienen más dudas, los libero por el día de hoy y los veo el próximo martes. Buena, profe. Muchas Bueno, gracias, profe, por haber dado la clase. gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chicos. Chao, profe. Buen fin de buena.